Jejeje, pero ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo lo correcto? Y yo como alegro. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión nos encontramos con un nuevo fic. Y esta vez estamos con otro fic de Boku no Hero. Sí, ya sé, he traído muchos fic de Boku no Hero, pero este fic es largo. Este fic es... No, sí, o sea, sé que lo estarán pensando. Izuku villano. No lo sé. Esta teoría no estoy seguro si es un Izuku villano, pero... All for One sí cría a Izuku, pero no todo empieza en el momento donde Almag le dice que no podrá ser un héroe. No, en esta teoría no es así, las cosas son diferentes. Esta teoría empieza muchos años con un Izuku chiquito que es adoptado por All for One. No sé si es villano, no sé si es un héroe, pero la teoría se llama El ascenso del emperador dragón. No sé qué pedo con la teoría, porque eso sería un nombre más para High School DxD, pero así se llama. Pero bueno, simplemente lo quería comentar y ahora espero su apoyo en todos los capítulos, ya que las historias de Boku no Hero siempre tienen buena trama y buen desarrollo de personajes, y esta teoría no va a ser la excepción. Así que bueno, por las próximas semanas, porque probablemente esta teoría dure semanas, al igual que el de Naruto, que estoy subiendo al mismo tiempo que esta. Así que bueno, simplemente lo quería comentar y hasta ahí. Pero bueno, no quiero hacer esto demasiado largo, así que vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando y disfrutando, pero bueno, comencemos ahora. El dragón emperador capítulo 1. ¿Querías verme? Dijo Yaji Toshinori en voz baja mientras se deslizaba con cuidado en el asiento. Desde la llegada de las peculiaridades, los asientos, incluso en restaurantes familiares como el que Naomasa había elegido, se habían vuelto más fuertes, pero hacía mucho que se había acostumbrado al hecho de que era un hombre grande. A veces, incluso los muebles reforzados tenían problemas con él, y aunque estaba feliz firmando autógrafos, hasta el momento no había sido reconocido y sabía que su amigo había elegido este restaurante porque no quería ser visto. Pensé que te gustaría la comida, dijo Tsukauchi, tomando un sorbo de su café. Tenía un tazón de carne de res frente a él y estaba sirviendo generosamente jengibre rosado del carrito pequeño sobre el arroz. Yaji se salvó de responder cuando una camarera le sirvió un té verde y lo miró expectante. Igual que él, murmuró Toshinori, con la cabeza gacha. No necesitó levantar la vista para saber que ella asintió y volvió a la cocina. Después de todo, el tazón de carne era la especialidad de la casa. ¿Ahora que tengo la comida?, preguntó Yaji. Cuanto más tiempo estuviera aquí, más posibilidades había de que alguien lo reconociera. Técnicamente, la comida no estaba aquí, pero llegaría en breve. Se enorgullecían de la velocidad. Tsukauchi rompió sus palillos y tomó un gran bocado. Parecía complacido. Siempre pones demasiado jengibre, dijo Toshinori cuando la mesera regresó, deslizando una bandeja frente a él. Había un tazón pequeño de repollo en rodajas al lado del tazón de carne. La camarera no se molestó en esperar y se alejó de nuevo, saludando a una familia que acababa de cruzar la puerta. Había aparecido una carpeta sobre la mesa. Naomasa lo deslizó por el pequeño espacio, sin quitar la mano de él. Sus ojos se encontraron con los de Yaji y el héroe número 1 sintió un destello de preocupación. Había algo que no estaba diciendo. En lugar de comer, se acercó los papeles y abrió la tapa. Mucho era digital en estos días, pero algunas cosas con la policía no habían cambiado. Yaji frunció el ceño mientras hojeaba la primera página. Este es el caso de una persona desaparecida, murmuró en voz baja. La pregunta se transmitía en su tono. Tsukauchi le trajo información, pero nunca nada sobre casos de rutina. Quería ayudar, y ayudaría si Olmig pudiera, pero este no parecía tener nada que pudiera hacer. No importa cuánto quisiera. Sigue leyendo, dijo el oficial, volviendo a comer su arroz con jengibre. Yaji hojeó varias páginas. No veo cómo se relaciona esto con Olmig. El héroe número 1 era el símbolo de la paz, y seguro que encontraría a los niños desaparecidos si pudiera, pero Naomasa sabía que estaba cazando a alguien más en este momento. Y cuanto antes encontrara a alguien más, mejor. Para todo el mundo. Tsukauchi lo sabía porque era uno de los pocos que sabía lo que significaba para él encontrar All for One. Yaji nunca pensó que su amigo le traería información que no se relacionaba con eso. Sigue leyendo, repitió Naomasa. Toshinori negó con la cabeza mientras pasaba las páginas como un libro animado. Las páginas en abanico se detuvieron en una foto y él la sacó de entre las hojas sueltas. Su corazón se congeló. Sintió que se le cerraba la garganta. ¿Qué es esto?, exigió Yaji, teniendo cuidado de no romper la mesa. La foto era sencilla. Mostraba una familia, o al menos lo que él supuso que era una familia. Había una mujer de cabello verde mirando desde la imagen con una sonrisa. De pie frente a ella estaba un chico de cabello verde. Su sonrisa era enorme y las manos de ella estaban sobre sus hombros, como si tuviera que sujetarlo para la foto. De pie junto a ellos, mirando al niño con una sonrisa amable, estaba un hombre de cabello blanco. Un hombre que reconoció. Tsukauchi lo miró. Isashi Midoriya, su esposa Inko y su hijo, Izuku. Yaji apretó los dientes. ¿Qué es esto?, siseó, manteniendo su voz baja. Para mí. Es el caso de una persona desaparecida.
Naomasa le dijo. Toshinori guardó esa información. Los casos de personas desaparecidas no fueron entregados a los oficiales, sino a los detectives. Se sentiría bien por su amigo más tarde. Esto tuvo prioridad. ¿Quién? Preguntó suavemente, con simpatía. La policía podría estar llamando a esto un caso de persona desaparecida, pero él ya sabía que no terminaría felizmente. La mujer, Inko, estaría muerta. Tsukauchi tenía que saber eso. Su amigo negó con la cabeza levemente, dándole una mueca por una sonrisa. Según Inko, Isashi se llevó a Izuku y desapareció. Yaji todavía se sentía enfermo pero ahora estaba confundido. La respuesta de Naomasa no tenía ningún sentido. ¿Qué quería él con un niño? No había dudas en su mente sobre quién era. Reconocería ese rostro en cualquier lugar. La sonrisa parecía amable, pero había una inclinación de suficiencia en ella. Se enojó con solo mirar al hombre. Eso no tiene ningún sentido, le dijo a su amigo. Eso es lo que pensé, respondió el hombre de cabello oscuro, una vez más sirviendo arroz y carne en sus palillos. Pero tienes una idea, murmuró Yaji. No era realmente una pregunta. Tsukauchi señaló su tazón de carne entre bocado y bocado. La instrucción estaba implícita. Toshinori extendió la mano y con cuidado rompió la madera de sus palillos para hacer las dos piezas antes de volcar el tazón. Se metió un poco en la boca. No fue genial, pero fue aceptable. Como Olmig, había sido invitado a comer en algunos de los mejores restaurantes de Japón y del mundo, y aunque hizo todo lo posible para evitar tales obligaciones, hubo momentos en que era inevitable. Una idea inquietante. Naomasa dejó a un lado su tazón casi vacío y tomó otro sorbo de café. Pero, por lo que me has dicho, y se apagó con un profundo suspiro. El héroe número 1 no quería escucharlo. Cualquier cosa que tuviera que ver con ese hombre iba a ser perturbadora. Tsukauchi lo miró a los ojos. Inko Midoriya, Kirk. Atracción de objetos pequeños. Isashi Midoriya, Kirk. Aliento de fuego. Yaji no pudo evitar el incrédulo resoplido alrededor de su arroz y carne. ¿La gente compró eso? No sabía cómo alguien podía confundir a All for One con algo más que lo que él era, pura maldad. Naomasa no parecía divertido. Toshinori, el 44% de los niños obtienen una copia de una de las peculiaridades de sus padres. El 0,4% obtiene algo nuevo. El 56% obtiene algún tipo de combinación. Dijo las palabras en voz baja. Les tomó un momento hundirse. Toshinori sintió que su corazón se detenía. Otra vez. De hecho, se atragantó con el arroz que tenía en la boca. Tú no eres, no se atrevió a decirlo, pero las palabras resonaron en su mente. Combinación. 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 Eso significaba. Su amigo parecía viejo. Tsukauchi suspiró pesadamente. No lo sé, admitió. Todo lo que digo es que es una posibilidad. ¿Una posibilidad de qué? Exigió Yaji. No podía pensar en esto. No tenía sentido. Tú dime, respondió Naomasa. Tú lo conoces mejor que yo. Nunca lo he conocido. Toshinori objetó. Era más fácil que pensar en lo que significaba la foto. Era más fácil que pensar en lo que podrían significar esas estadísticas. Todavía lo conoces. ¿Estás seguro de que? Yaji no pudo terminar la oración. ¿Estaba su amigo realmente seguro de que All for One se había casado y tenido un hijo? Tsukauchi entendió la pregunta que no se hizo. Se encogió de hombros a medias para indicar que no sabía antes de responder. Inko Midoriya no está mintiendo, así que ella, al menos, lo cree. Yaji asintió y lentamente tomó su cuenco de nuevo. Inko Midoriya lo creía. Por supuesto que lo hizo. Pero podía hacer que ella creyera lo que quisiera. Masticó con cuidado, arqueando un dedo sobre los palillos mientras con el otro acercaba la foto a él. Toshinori lo miró. Realmente lo miré. Apartó su emoción. No podía pensar en eso ahora. Inko parecía feliz. Sus ojos eran claros y alegres. Sus manos sobre los hombros de su hijo parecían ser lo único que lo mantenía en su lugar. Parecía que iba a saltar de la página. Su sonrisa era feliz. Yaji se concentró en eso. All for One podría engañar a Inko, pero sería más difícil para él engañar a un niño, vieron el meollo del asunto. Excepto que no había nada en la mirada de Izuku. Mirando la página, era feliz y clara. Pero All for One usaría algún tipo de control, Yaji no tenía que terminar la pregunta, ni siquiera en su cabeza. Sí. Ese bastardo usaría una peculiaridad de control sobre un niño si tuviera que hacerlo. Ni siquiera lo pensaría dos veces. Miró la última figura de la foto. All for One no era Isashi Midoriya, pero así era cuando se tomó esta foto. Parecía casual. Su sonrisa era tan malvada como siempre, pero su ropa era casual. Pantalones, jersey de cuello alto y chaqueta. No hizo nada para ocultar el poder en su cuerpo. ¿Cuántos años tiene Izuku? Preguntó Toshinori cuidadosamente. 4 y medio, respondió Naomasa de inmediato. Había terminado su tazón de carne y lo había hecho a un lado.
Estaba concentrado en su café. Lo que quedó de él de todos modos. Eso era lo suficientemente mayor como para que se manifestara una peculiaridad. El héroe número 1 negó con la cabeza. No tiene sentido, murmuró, lo suficientemente alto para que su amigo lo escuchara. Si el niño obtuvo una copia, o incluso una combinación, ¿por qué no la tomó y se fue? No había forma de que All for One dejara que otra persona tuviera su peculiaridad. Y si Izuku tenía alguna combinación de All for One y atracción de objetos pequeños, se sentía enfermo. Oh, él querría eso. Definitivamente querría ese Kirk. Tú dime, preguntó Tsukauchi. No fue útil. Yaji pasó de nuevo al frente del archivo para ver de nuevo la información que estaba aquí. Faltaba un dato clave. ¿Cuál dice Inko que es la peculiaridad de Izuku? Preguntó. El área para el nombre peculiar estaba en blanco debajo del nombre de Izuku. Eso no era inusual. Si bien tenía la edad suficiente para que se manifestara, a menudo se dejaban las peculiaridades de los nombres por un tiempo para que no obtuvieras un nombre de bebé. Su amigo lo miró y Yaji supo que las cosas que no tenían sentido estaban a punto de multiplicarse. Ella no, dijo Naomasa. Ella dice que no tiene peculiaridades. Yaji le dio una mirada plana. Tsukauchi abrió las manos como diciendo, no me preguntes. También confirmó que Inko había estado diciendo la verdad. Al menos, la verdad tal como ella la creía. La peculiaridad de Naomasa no detectó una mentira si la persona realmente creía que lo que decía era la verdad. Algo no cuadra, dijo. Su amigo no dijo nada. Él ya sabía que las cosas no cuadraban. ¿Hiciste alguna prueba en la facultad mental de Inko? Preguntó Yabi. No con un caso de persona desaparecida, le dijo Tsukauchi, aunque su tono indicaba que le hubiera gustado. Para el resto de la fuerza, esta fue una batalla por la custodia de un niño injusta, pero para el héroe número 1, este era su némesis, alguien que podía tener cualquier cantidad de peculiaridades que alteran la mente haciendo algo. No podías aceptar nada al pie de la letra. Pero no había forma de que pudieran hacer una evaluación de Inko, no sin revelar las posibilidades que representaba este caso. No sin revelar todo lo que Yaji estaba buscando, y si bien el gobierno apoyó su búsqueda, también hubo quienes dudaron allí. Afortunadamente, la mayoría se dio cuenta de que All for One realmente existía, pero no hubo un gran consenso sobre qué hacer con él. Eso mantuvo el caso en marcha porque, en ausencia de otro plan, el que ya estaban siguiendo era lo suficientemente bueno. Yaji apartó su cuenco. No quería más. No estaba seguro de poder tragarlo. Tsukauchi parecía comprensivo. Ahora ya lo sabes, dijo, recogiendo los papeles. No se molestó en alcanzar la foto. Simplemente lo reimprimiría. Toshinori suspiró pesadamente. Había muchos sentimientos que luchaban por su atención y el que había estado rechazando estaba saliendo a la luz. ¿Cómo se atreve a tener una familia? ¿Cómo se atrevía a tener un hijo, cuando ella no podía? No fue justo. No era, apartó el pensamiento de nuevo. No podía detenerse en eso ahora. Se encontró con la mirada de su amigo. No sé lo que sé. El emperador de Japón, y de muchos otros países, Underworld no pudo resistir el impulso de frotarse los ojos cuando un portal familiar apareció ante él. ¿Qué pasa, Kurohiri? Preguntó cansado, aunque estaba seguro de que ya lo sabía. Lo siento maestro, lo de siempre, respondió la niebla negra. Todavía estaba girando, lo que significa que el portal no se había formado completamente. Kurohiri siempre fue educado. Podía dejar que Wargate se ocupara del problema, pero, eso iba en contra de sus instrucciones anteriores. Hágalos pasar, instruyó el supervillano conocido como All for One, bajando la mano y acomodándose más cómodamente en su silla. Kurohiri se encendió más por un momento antes de que el brumoso villano se condensara de nuevo, tomando forma detrás de los dos niños que había llevado a la oficina. All for One guardó silencio mientras los examinaba. Tomura lo miró desafiante pero estaba intranquilo mientras Izuku estudiaba la alfombra. All for One lanzó un suspiro teatral. Prefería con mucho tratar con adultos, donde podía ser completamente lógico. Los niños estaban emocionados y una vez más se recordó a sí mismo que estos dos eran una inversión. Si quería seguidores absolutamente leales, criarlos daba los mejores resultados. Al menos mientras les permitía mantener sus mentes. Por ahora, tenía suficientes seguidores sin sentido. Hemos repasado esto, ¿no? El emperador invisible preguntó en voz baja. Vio a Izuku tragar saliva, pero en lugar de disculparse, permaneció obstinadamente en silencio. Eso era nuevo. Desvió su mirada hacia Tomura. Los ojos dorados le devolvieron la mirada, pero rápidamente titubearon. Tomura se volvió hacia el otro niño más pequeño. Lo siento, Izuku, dijo en voz baja. Incluso All for One podía escuchar la nota de resentimiento en su tono, pero las palabras eran lo que necesitaba. Tomura se llevó una mano enguantada al cuello y se rascó. Los guantes fueron diseñados para negar su peculiaridad. Eran de doble capa y dejaban expuestos el dedo índice y el meñique. De esa manera no pudo completar el circuito que activó su peculiaridad. Aún así, Tomura sabía que no debía ofrecerle la mano a Izuku. Tú no eres. El peliblanco sintió que sus cejas amenazaban con levantarse.
Parecía que Izuku estaba de mal humor. Soy. El grito de Tomura fue lastimero. Izuku, All for One murmuró suavemente. Él no lo siente. Izuku objetó. Él solo quiere recuperar su peculiaridad. Por supuesto que sí. Es mío. Hubiera sido mejor si Tomura permaneciera en silencio, pero el fino arte del tacto eludía a la mayoría de los niños de 9 años, y el niño no era diferente. Izuku, se ha disculpado, le recordó All for One a su hijo. Izuku lo miró, con los ojos muy abiertos y temblando de lágrimas no derramadas, pero se mantuvo firme. Él no lo dijo en serio. Dijo obstinadamente el niño de casi 5 años. Ante eso, All for One levantó una ceja en una pregunta obvia. Los niños estaban tan en sintonía con el lenguaje corporal como con las palabras y era igual de fácil de usar. Es por eso que podrían ser más difíciles de engañar que los adultos. Podrías decirle una cosa, pero tu cuerpo decía otra, y aunque el niño no supiera la mentira, sabría que algo no andaba bien. Los adultos se convencieron a sí mismos de lo que querían creer. Lo siento, repitió Tomura. Esta vez sonó un poco más sincero. Estaba mejorando con su actuación. Hubo una pausa mientras esperaban que Izuku respondiera. Finalmente, el niño más pequeño resopló. Yo también lo siento, murmuró, completando el ritual. Los dos chicos tuvieron que disculparse el uno al otro. Papá, ¿puedes devolverle a Tomura su peculiaridad? Izuku preguntó en voz baja, dando unos pasos hacia adelante para que All for One pudiera extender la mano y tocar su frente. Tomura se movió a su otro lado. El hombre actualmente conocido como Isashi Midoriya extendió la mano y colocó su gran mano sobre la pequeña frente de su hijo. Se estiró con su peculiaridad, extendiendo sus sentidos para encontrar la chispa que era la peculiaridad de Tomura. Izuku no era como él mismo, con cientos de peculiaridades estrechamente ligadas a él. Él tenía el suyo, que brillaba en verde para los sentidos peculiares de All for One y el peculiaridad de Tomura, que era de un gris apagado. Se aferró a él y tiró de él hacia sí mismo. Sabía por experiencia que, si bien podía aferrarse a la peculiaridad de Izuku, esa versión de All for One que era tan parecida a la suya pero tan diferente, no se movería de su anfitrión. Rápidamente, el hombre de cabello blanco le transfirió la peculiaridad de Tomura. El chico mayor flexionó los dedos, mirándose la mano. Había descrito la sensación como si su peculiaridad se estuviera asentando de nuevo en su cuerpo. All for One sabía, vagamente, cómo era. Siempre había un poco de rareza cuando tomaba una nueva peculiaridad, como si estuviera luchando por una posición dentro de él. Ciertamente no sería luchar contra él. Kurohiri dio un paso adelante mientras Tomura retrocedía. Izuku, quédate por favor, murmuró All for One mientras Kurohiri se expandía de nuevo. Tomura entró después de darle una mirada inquisitiva. Hablaré contigo mañana, Tomura, prometió. El chico de cabello gris asintió antes de que Kurohiri desapareciera. Izuku permaneció de pie donde estaba y All for One retiró la mano después de alborotar el cabello de su hijo. Dejó que el silencio flotara entre ellos por unos momentos antes de suspirar y levantar a Izuku en su regazo, girando su silla para que estuvieran frente a la ventana. Las luces nocturnas de la ciudad saludaron su visión. Brillante y deslumbrante. Podía imaginar que cada luz era una peculiaridad que aún tenía que probar, pero era una indulgencia que no podía sentir por mucho tiempo. Izuku exigió su atención. ¿Qué pasó? All for One preguntó suavemente. La primera vez que Izuku había tomado la peculiaridad de Tomura había sido una sorpresa. Fue entonces cuando descubrieron que la versión del peliverde no era exactamente igual a la suya. Sabía que no lo era. Lo sabía desde que no pudo tomarlo, parecía que Izuku había heredado esa parte de su peculiaridad de su tío perdido hace mucho tiempo, pero había otras diferencias. Izuku podía tomar peculiaridades sin tocar a nadie, siempre que estuvieran lo suficientemente cerca y pareciera, al menos por el momento, que Izuku no podía devolver las peculiaridades que tomó. All for One no estaba seguro de si eso iba a ser una característica permanente de la peculiaridad de Izuku o si era solo que Izuku aún no entendía exactamente qué hacer. No lo siente, dijo Izuku con firmeza, o tan firmemente como podría decir un niño de casi 5 años. Vaya. All for One preguntó, siguiéndole la corriente. No lo es, insistió Izuku. ¿Cómo lo sabes? Izuku lo miró con grandes ojos verdes. Él nunca lo es, dijo con seriedad. Eso era cierto. Tomura había sido complacido durante los últimos años. Kurohiri estaba a cargo de mantener al niño contenido y la puerta Warp por lo general le permitía hacer lo que quisiera. No condujo a mucha disciplina y se estaba adaptando tan bien como Izuku a tener un nuevo hermano. La familia siempre lo lamenta, le dijo All for One a su hijo. Izuku parpadeó ante su declaración, tratando de darle sentido. Era inteligente para su edad pero le costaba entenderlo todo. Pero aún son nuevos el uno para el otro, agregó. Era la verdad, Izuku solo había estado viviendo con Tomura durante los últimos 2 meses. No dijo nada más, para indicar que Izuku llegaría a amar a su hermano mayor. Lo había intentado con Tomura, diciéndole al chico mayor que había llegado a amar a su hermano menor, Izuku. Tomura había siseado que Izuku no era su hermano. Les tomaría más tiempo a los dos llevarse bien, y si no lo hacían, bueno, él también podría trabajar con eso.
Intentó lastimarme, dijo finalmente Izuku. ¿Qué quieres decir? Todos para uno, preguntó. Intentó usar su peculiaridad conmigo. Eso no lo sorprendió. No realmente, aunque tendría que recordarle a Tomura que sería muy infeliz si Izuku fuera lastimado por él. Al menos Izuku tuvo el sentido común de detener al otro chico. Le diré que no lo haga, aseguró All For One a Izuku. Izuku asintió contra él y el hombre de cabello blanco estaba dispuesto a dejarlo pasar, pero se dio cuenta de que su hijo aún no había terminado de hablar. Papá. La voz de Izuku era casi inaudible. Izuku. ¿Cuándo vamos a volver con mamá? La pregunta fue un susurro. Había estado esperando esto, pero todavía no estaba seguro de qué responder. A diferencia de Tomura, Izuku sabía que su madre todavía estaba allí, aunque no estaba recibiendo ninguna respuesta de la policía. Había visto que la investigación no llegó a ninguna parte y un borrado accidental de archivos había eliminado su imagen de sus servidores. Obviamente, podría ser reemplazado, pero alguien tenía que estar mirando el caso para darse cuenta de lo que faltaba. Hisashi Midoriya tomó una respiración profunda y medida. No podemos, Izuku, dijo en voz baja. ¿Recuerdas lo que pasó? Preguntó. No había sucedido nada espectacular, pero era importante que Izuku lo recordara por su cuenta. Entonces podría vincular las reacciones a los recuerdos. Lo hacía todo el tiempo con adultos, solo tenía que hacerlo ahora con Izuku. Aunque probablemente tomaría más tiempo. Izuku amaba a Inko y quería regresar, pero estaba preparado para lidiar con eso. Podría haber usado una peculiaridad de la memoria, pero tenían una desafortunada tendencia a romperse en el momento más inoportuno. Era mejor dejar que la mente de Izuku hiciera el trabajo y poco a poco el amor se desvanecería, al igual que cualquier deseo de regresar. Izuku amaba a Inko. No sintió nada. Ella había sido elegida por su linaje y peculiaridad. Inko no lo sabía, pero ambos lados de su familia tenían peculiaridades, desde cuando surgieron las peculiaridades por primera vez. La mayoría de la gente la miraría y se preguntaría por qué su peculiaridad era tan débil, si su linaje era tan bueno. Lo que no sabían era que la atracción de objetos pequeños era poderosa, solo que sin entrenamiento. Había sido muy difícil devolverlo mientras Inko dormía esa vez que lo había tomado. Ella era lo suficientemente inteligente como para no aburrirlo por completo, pero no había romance allí. Inko pensó que sí. Era más fácil hacer que ella hiciera lo que él quería, como ir al Dr. Naraki para que revisaran a Izuku, en lugar de a la clínica local, cuando pensaba que él tenía los mejores intereses de Izuku en el fondo. Lo cual hizo. Tenía los mejores intereses de Izuku en el corazón. Se aliaron con sus intereses. Ella dijo que lo sentía, dijo Izuku. ¿De qué se arrepintió? All For One preguntó a su hijo. La cara de Izuku se arrugó. Fue lindo. All For One puede ser antiguo, puede que ya no sienta mucho, pero sabía que su hijo era lindo. Sin embargo, Izuku realmente no pudo responderle. Lo sabía, pero con casi 5 años, sin importar cuán precoz fuera, simplemente no tenía las palabras para describir lo que Inko había hecho. ¿Por qué no te apoyó? Hisashi hizo la pregunta de seguimiento. No podría convencer a Izuku de la perfidia de Inko en este momento, pero las preguntas estaban sentando las bases para las creencias de Izuku. Creencias que moldearía. Nunca antes había tenido hijos, en realidad no, pero había aprendido un par de cosas en los 200 años que había vivido. La mayoría de la gente no recordaba mucho de su infancia. Recordaron grandes eventos, pero esa fiesta de cumpleaños de 4 años, no se acordaban de eso. Los días de verano bañados por el sol, los días fusionándose, eso es lo que recordaron y la educación que recibieron. Pero sí tomaron cosas de la infancia. Tomaron moral, valores y creencias. Y esos, los niños predominantemente tomaron de sus padres. Inko no tenía mala moral, pero sus creencias no estarían de acuerdo con sus planes, por lo que una vez que el Dr. Naraki confirmó realmente la peculiaridad de Izuku, y una vez que estableció que realmente no podía soportarlo, en su lugar tomó Izuku. Además, era más fácil criar a Tomura e Izuku juntos. Si aprendieron a llevarse bien, eso fue bueno. Si seguían siendo enemigos, también podría trabajar con eso, siempre que ambos fueran leales a él. Izuku no había respondido a ninguna de sus preguntas. ¿Por qué no te apoyó? Hisashi preguntó de nuevo. No estaba mencionando en que Inko no había apoyado a Izuku. Este deseo de ser un héroe era solo una fase. Al menos, mejor que sea. Era una de las razones por las que a Tomura no le gustaba Izuku. Inicialmente, hace 5 años, Tomura no tenía motivos para que no le gustaran los héroes, pero tenía motivos para que no le gustara la sociedad. Los héroes no le habían fallado específicamente. La sociedad lo había hecho, al pensar que héroes lo salvaría. Había tomado un tiempo, pero All For One había aprovechado la aversión de Tomura por la sociedad y la unió a la aversión por los héroes. Obviamente, si los héroes no exigieran que se confiara en ellos, la sociedad no habría esperado que lo salvaran. Entonces tal vez alguien lo habría salvado o intervenido para asegurarse de que lo trasladaran a las autoridades adecuadas. No lo habían hecho, y él había intervenido.
Había costado un poco de trabajo acoplar el odio de Tomura a la sociedad con los héroes, pero se podía hacer. Es por eso que All for One sabía que podía unir los sentimientos de decepción e incluso el dolor de Izuku con sus sentimientos hacia su madre, asegurándose de que nunca quisiera volver con ella. Tomaría un poco de tiempo, pero era posible. Y en cuanto al deseo de Izuku de ser un héroe, bueno, eso también podría ser eliminado. Si unir su dolor y decepción con las acciones de Inko no mancillaba el deseo por defecto, entonces había otras llenas. Tenía tiempo. Izuku solo tenía 5 años. Tuvo años para moldear a su hijo. Y lo haría. Y luego, bueno, había muchas cosas por descubrir. Line Tomura. El chico lo miró mientras le hacía señas a Kurohiri para que se fuera. Los ojos dorados estaban confundidos. ¿Qué pasó anoche?, preguntó Isashi. Izuku le había dicho lo que pasó, pero más allá de Tomura intentó usar su peculiaridad conmigo, no valía la pena intentar sacar detalles de un niño de casi 5 años. Además, le había prometido que hoy hablaría con Tomura y si no lo hacía, el chico habría hecho una especie de berrinche. No es que lo molestaría, pero si intentaba lastimar a Izuku nuevamente, Izuku volvería a tomar su peculiaridad. Y luego volverían a donde estaban anoche. Realmente no podía culpar a su hijo por esa acción y tal vez debería buscar en Izuku una peculiaridad que pudiera usar para contrarrestar la de Tomura que no sea su versión de All for One. Estaba siendo un estúpido, espetó Tomura. Después de algunos años de aliento, el niño se mostró mucho más confiado al hablar con él. ¿Cómo? All for One investigó, sabiendo que la respuesta sería algo sobre héroes. Tomura resopló. Seguía parloteando sobre cómo iba a ser un héroe con su peculiaridad. Era molesto. Si había algo singular que impresionaba a Isashi sobre Tomura era que el chico no tenía miedo. Sabía que Izuku era su hijo. Sabía que al menos se preocupaba un poco por Izuku, pero aún estaba preparado para atacar a Izuku con su peculiaridad. La mayoría lo llamaría estúpido y aunque definitivamente se podría argumentar que a la edad de Tomura, debería saber que sus acciones tenían consecuencias, All for One vio algo más. Había una chispa en el niño, algo que podía usar y nutrir. E incluso si resultó que la chispa se apagó en su adolescencia, Tomura tenía otros usos. Tenko Shimura era un hombre que tenía potencial, si se usaba en el momento adecuado. Tomura se convertiría en su lugarteniente, o sería una línea descartable en un momento oportuno. Además, Izuku era lo suficientemente inteligente como para no dejar que Tomura lo lastimara y había descubierto cómo protegerse. Por lo general, las peculiaridades de tipo emisor eran las más fáciles de tomar para Izuku, pero la amenaza de desintegración significaba que Izuku había descubierto cómo tomarlas de Tomura lo suficientemente rápido. Y Tomura aún no se había dado cuenta de que era lo suficientemente fuerte y grande como para lastimar a Izuku de otras maneras. Tomura siempre fue primero por su peculiaridad, por lo que estaba obligado a transferirla de nuevo. Izuku todavía es joven, dijo Isashi. No podía decir que sabía que Tomura había pasado por una fase de héroe, pero imaginaba que el chico sí, cuando todavía era Tenko. Los héroes son estúpidos, objetó Tomura. Lo son, estuvo de acuerdo All for One. Pero ¿sabes por qué traje a Izuku aquí? Se lo había dicho a Kurohiri, pero estaba bastante seguro de que Wargate no se lo había dicho a Tomura. No. La respuesta fue Oscar. All for One le sonrió a Tomura. Obtener la lealtad de los niños dependía de alentarlos pero también de establecer algunos límites y metas. Había alentado a Tomura desde que lo encontró, e hizo que Kurohiri le proporcionara algunos límites. No muchos, al igual que Izuku no tendría muchos límites mientras fuera leal. Para Tomura, ahora era el momento de comenzar a introducir algunos objetivos. Tú, cuando seas mayor, me apoyarás, afirmó claramente. La cara del chico se abrió. No mucho, pero lo suficiente para que Isashi supiera que había un problema. All for One no dejó que su sonrisa flaqueara. No hay tantos personajes jugadores en los que pueda confiar, agregó en un susurro. Y cuando me apoyes, te apoyaré en tus misiones. Eso calmó un poco a Tomura. No seré el líder del partido para siempre, continuó All for One. Lo sería, pero si las cosas salían bien, Tomura tendría suficiente autonomía para creerse su propio líder, y que acababa de ser el mentor guía al comienzo de la búsqueda. ¿Y qué hay de Izuku, sensei?, exigió el chico de ojos dorados. Isashi se aseguró de mirar a Tomura a los ojos. Izuku también me apoyará, le dijo al otro chico. Oh, Izuku lo apoyaría y si las cosas iban bien, Izuku sabría mucho más sobre sus operaciones que Tomura. Había aprendido durante la Primera Guerra que lo mejor era tener varios planes y seguir haciéndolos, incluso aquellos que entraban en conflicto entre sí. Las cosas no funcionaron milagrosamente sin mucho trabajo. Tomura era uno de esos planes. Sería un villano visible para que los héroes luchen. Esa era la otra cosa que había aprendido con el tiempo. A veces era más fácil hacer lo que querías si les dabas a tus enemigos exactamente lo que esperaban. Ese bufón héroes en general esperaban villanos llamativos. Tomura sería eso. Esa fue una de las razones por las que asignó a Kurohiri a Tomura, no a Izuku. Para que Tomura sea efectivo, primero tendría que tener a alguien hábil de su lado.
Kurohiri sería ese, al menos hasta que la utilidad de Tomura terminara. ¿Estará en mi fiesta?, preguntó Tomura. Solo como apoyo, respondió Hisashi con una sonrisa. Izuku solo estaría en el grupo de Tomura para informar o aprender algo. El papel principal de su hijo sería apoyarlo a él, y solo a él. No aceptaría nada más. Será mejor que no sea un NPC. Creo que descubrirás que cuando sea mayor, su apoyo será valioso. No si quiere ser un héroe. Ah, volvieron a eso. All for One sonrió, estirando la mano para alborotar el cabello de Tomura. Al chico no le gustaba que lo tocaran, pero al mismo tiempo ansiaba sentir y Hisashi había aprendido a usar ese deseo. Incluso un héroe puede ser útil, le dijo al joven, pero no explicó. Algunas cosas que Tomura tuvo que resolver por sí mismo. Ted, ¿qué pasa, doctora? Hisashi miró la pantalla que mostraba al doctor Naraki. He completado el análisis, Hisashi, respondió el anciano. Hisashi asintió. Ese no era su nombre, pero se encontró acostumbrándose, así que serviría, por el momento. Eventualmente, Hisashi Midoriya moriría y tomaría un nuevo nombre. No es que necesitara un nombre muy a menudo. La mayor parte del inframundo lo conocía por su reputación o simplemente lo llamaba Sensei. Los pocos que necesitaban un nombre real para usar generalmente lo conocían por un propósito diferente. Kyugai estaba en otro grupo más. Era un asociado a largo plazo, pero lo llamó por el nombre del día o Sensei. ¿Qué encontraste? Todos para uno, preguntó. Kyugai solo era feliz cuando estaba en un laboratorio y Hisashi generalmente tenía razones más que suficientes para darle un laboratorio al doctor. Todavía había mucho que no se sabía acerca de Quirks y lo que muchos laboratorios, muy cuidadosamente controlados, estaban descubriendo ahora. Kyugai lo había aprendido hace casi 80 años cuando se conocieron por primera vez. Él no puede transferir peculiaridades lejos de sí mismo, dijo el anciano. En realidad es bastante fascinante. Kyugai continuó. Hisashi sabía que no debía dejarlo continuar. ¿Tiene una capacidad?, interrumpió con la pregunta. No. Kyugai en realidad sonaba encantado con la respuesta, y era algo que ya sabía, al menos, nada que sea obvio, continuó el científico, con los ojos brillantes. Es absolutamente fascinante. Tiene el potencial de ser una singularidad peculiar controlada. Es bastante problemático, respondió All for One. La habilidad de Izuku para tomar peculiaridades fue brillante. La peculiaridad, aún sin nombre, era una mezcla de su propia peculiaridad y la de Inko Midoriya. Izuku podría atraer peculiaridades desde la distancia. Fue fantástico, pero no perfecto. Izuku había heredado una mezcla de sus peculiaridades, pero no todas. Inko podría hacer algo más que simplemente atraer objetos pequeños. Podría, si lo deseaba, concentrarse en los átomos y tirar de ellos. Izuku no parecía tener esa habilidad. Solo podía tomar la peculiaridad completa. No es que Hisashi pensara en eso como un problema, pero era indicativo. La fusión con All for One tampoco había sido exacta. Izuku podía tomar peculiaridades, pero no podía darlas. Él también podía usarlos y tenía una característica más de All for One que Hisashi pensó que era un poco molesta. La peculiaridad de Izuku, como la suya, no se podía tomar. Lo había intentado. Había permanecido obstinadamente unido a su hijo. Si Hisashi hubiera sido en Hitodoroki, lo habría intentado de nuevo, considerando a Izuku un fracaso. No era como si All for One supiera exactamente lo que estaba haciendo el héroe número 2, pero las fechas de nacimiento de sus hijos lo hacían algo obvio. El hecho de que Endeavor siguiera siendo el héroe número 2, a pesar de su historial, casi confirmaba el pensamiento de Hisashi sobre sus hijos. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes pasaría por alto muchas cosas por el bien de una fuerte peculiaridad, y el emperador del inframundo de Japón imaginó que había algunos en la comisión que estaban babeando ante la idea del niño que Endeavor quería producir. Sin embargo, Izuku fue suficiente éxito para trabajar con él. Por supuesto. La singularidad peculiar es un problema, dijo efusivamente Kyugai. Pero hay maneras de evitarlo. Los Kirkles son estabilizadores de las peculiaridades modernas y simplemente propagar sus genes pospondría la singularidad de las peculiaridades para las generaciones venideras. El doctor se encogió de hombros. Sabía cuán probable era eso, aunque tenía un poco de curiosidad por saber cuánto tiempo pasaría antes de que uno de los principales laboratorios tropezara con ese conocimiento y qué harían con él. Si no lo hubieran descubierto ya y no hubieran suprimido el conocimiento. La gente puede tener tantos prejuicios a veces. Pero Izuku podría ser una singularidad en cuestión de años. No quiero una singularidad, le recordó Hisashi al doctor. Sí, ¿quieres que pueda transferir peculiaridades?, respondió Kyugai, mirándolo a través de la transmisión de vídeo. Eso es fácil. El buen doctor agitó una mano para descartar el problema antes de continuar. Su potencial como singularidad es mucho más interesante, al igual que lo que podríamos aprender en el camino. No puede renunciar a una peculiaridad, y al mantenerlas, se fusionarán en, transferir peculiaridades es fácil. Hisashi interrumpió. Naraki no le había dicho esto antes. El doctor pareció volver a concentrarse. Transferir es lo opuesto a tomarlos.
Tendría que aplicar ingeniería inversa a esa parte de su Kirk, o podría usar parte de la tuya, le dijo el hombre. ¿Parte de la mía? Todo para uno cuestionado. Izuku ya tenía parte de su peculiaridad. Era el hecho de que no tenía toda la peculiaridad lo que era el problema. Principalmente. Kyugai fue lo suficientemente sabio como para escuchar la advertencia en su voz. All for One te permite tomar la peculiaridad de otra persona, usarla como propia y dársela a otra persona. El proyecto de reanimación se basa en tu capacidad para darle a alguien más de una peculiaridad. Como tal, he estudiado tu sacar el máximo provecho de cualquiera y he desglosado todos los componentes. Puedo darle a su hijo la capacidad de transferir peculiaridades, aunque habría un límite de tiempo para ello. All for One se quedó en silencio por unos momentos mientras consideraba las palabras. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Daraki era útil, pero a veces lo intentaba. En este momento, estaba siendo especialmente difícil. Tu hijo no puede transferir peculiaridades de forma natural. Si las mantiene el tiempo suficiente, se fusionarán con las suyas hasta que sean su peculiaridad y no podrá separarlas. Es por eso que tiene la capacidad de convertirse en la singularidad. Eso sonaba sospechosamente como otra peculiaridad que conocía. No la singularidad, sino el resto. Parecía que Izuku podría obtener más de él y sus genes de lo que creía. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Isashi. No lo sé, respondió Kyugai al instante. Sospecho que diferirá de Kirk a Kirk cuánto Izuku usa la peculiaridad. Si lo usa mucho, o junto con otras peculiaridades, entonces podría ser más rápido. Pero eso es una suposición, podría ser lo contrario, eso usar una peculiaridad lo mantiene definido y separado del suyo. Tendré que hacer pruebas. Todos para uno asintió. Tendrían que hacer pruebas. Nada dañino, pero Izuku probablemente estaría más que feliz de complacerlo. Estaba fascinado con los quirks, especialmente con el suyo propio, y no tuvo suficientes oportunidades para practicar con él. Había planeado cambiar eso en el futuro, pero parecía que esos planes debían acelerarse. Esto es muy emocionante, dijo alegremente el Dr. Daraki. No puedo esperar para comenzar. Su potencial es asombroso. Y el mío, le recordó Isashi al doctor. Kyugai era bueno, pero a veces necesitaba que le recordaran quién estaba a cargo. Izuku no debe sufrir daños, por lo que esto comenzará como nada más que un chequeo con el médico de cabecera. Por una fracción de segundo, pareció que el doctor iba a desobedecer, pero luego asintió. No había nada hosco en el movimiento. El mal humor era cosa de niños. Además, el Dr. Daraki tenía la habilidad suficiente para saber estirar las muestras que sin duda tomaría. Quiero conocer los límites de la peculiaridad de Izuku, pero de tal manera que permanezca feliz, continuó All for One. Golpear a los niños no lo llevó a obtener buenos tenientes más tarde y ese era el objetivo final. Y trabajar en hacer lo que sea necesario para que él también pueda transferir peculiaridades. Pero quiero que sea lo menos doloroso posible. Por la forma en que el Dr. Daraki frunció el ceño, Isashi sabía que iba a ser difícil. El doctor era el principal experto mundial en quirks, pero nunca había tenido que adquirir ese conocimiento humanamente. Pero si bien la humanidad se había obsesionado con los cambios internos y, por lo tanto, no había emprendido un viaje al espacio, eso significaba que algunas formas de manipulación genética eran casi rutinarias. Casi, porque la aparición de quirks y reacciones instintivas una vez que los individuos Kirk llegaron al poder significaba que la manipulación genética estaba mal vista. En muchos sentidos, Isashi tuvo que agradecer los experimentos realizados en aquellos que primero mostraron las peculiaridades de otros. No eran éticos, no eran humanos, pero contribuyeron en gran medida al conocimiento de las peculiaridades que tenía la sociedad ahora. Era una pena que hubiera tenido que matar a muchos de ellos. La modificación del ARM tendrá algo de dolor, indicó el doctor. Había hecho mucho en el pasado y sus sujetos, bueno, para algunos, cuanto menos se dijera, mejor, para otros, salieron de su laboratorio completamente bien, solo alterados, pero todos informaron que el dolor era bastante insoportable. Pero se puede controlar con analgésicos, y es solo temporal, agregó rápidamente. Isashi asintió. Él podría aceptar eso. Izuku podría estar preparado para eso. ¿Cuánto tiempo llevará? Un mes, pero primero me gustaría obtener una línea de base sobre su peculiaridad natural, indicó Kyugai. Porque si fusiona la capacidad de transferir peculiaridades con la suya, eso puede destruir su capacidad de fusionar una peculiaridad. El doctor sonaba como si le doliera esa admisión, pero Daraki había aprendido hace mucho tiempo a no mentirle nunca. Muy bien. Haré que te envíen a Izuku mañana. Haz los arreglos apropiados, instruyó All for One antes de asentir y cerrar el enlace del vídeo. En el nuevo silencio de su oficina, el hombre actualmente conocido como Isashi Midoriya sonrió. Estaba complacido y se echó hacia atrás, cerrando los ojos. Quería que su peculiaridad y la de Inko se fusionaran y, si era honesto, no quería que su hijo obtuviera una fusión perfecta con todas las habilidades de ambos. Idealmente, quería que su hijo pudiera tomar y dar peculiaridades a distancia, y que esa versión mejorada de All for One fuera una que pudiera tomar. Había conseguido algo de su deseo.
Y aunque parecía que no podría aceptar la peculiaridad de Izuku, que realmente necesitaba un nombre, el otro déficit podría solucionarse y, a largo plazo, ganaría un fuerte seguidor. Esa fue una compensación suficiente. Papá, ¿estoy enfermo?, preguntó Izuku, mirando a su padre. All for One miró a su hijo mientras paseaban por la calle. Le gustaba sacar a Izuku de vez en cuando. Era bueno para el chico ver gente en lugar de estar encerrado con Kurohige y Tomura todo el día, todos los días. Hoy estuvieron en Toyama. Era una ciudad bastante agradable. Las calles, por la que estaban caminando de todos modos, eran anchas y la gente se ocupaba de sus asuntos con la complacencia normal de las ovejas. Era muy parecido a cualquier ciudad japonesa. ¿Qué te hace preguntar? Kurohige me llevó al doctor hoy, respondió Izuku con su voz más seria. Hisashi negó con la cabeza, dejando que una suave sonrisa adornara sus rasgos. ¿No estás enfermo?, le dijo a su hijo. Entonces, ¿por qué fui al médico? Era la lógica perfecta de un niño de casi 5 años. Fue solo un chequeo, explicó. De vez en cuando, a veces tienes que ir al médico solo para asegurarte de que todo está bien. Incluso si no estoy enfermo. Incluso si no estás enfermo, confirmó. Continuaron paseando por la calle mientras Izuku digirió eso. O tal vez no lo hizo. Tal vez era demasiado esperar que él entendiera completamente, pero All for One sabía que el hecho de que estaba tranquilo y que no estaba entrando en pánico contribuiría en gran medida a asegurarle a Izuku que todo estaba bien. Incluso yo voy al doctor a veces, agregó para tranquilizarlo más. ¿Tú haces? Los ojos verdes estaban muy abiertos. Hago. Vaya. Eso fue muy elocuente. Los condujo al parque que rodeaba el castillo de Toyama. No era un castillo impresionante, como Inigio Matsumoto, pero hablaba de herencia, y el parque estaba tranquilo. ¿Le tenías miedo al doctor, Izuku?, preguntó Hisashi. Izuku estaba mirando el green. Al vivir con Kurohige y Tomura, no pudo ver mucho verde e Hisashi tomó nota de que la próxima vez que sacara a Izuku, debería llevarlo a un parque infantil. El parque era bonito, pero no estaba diseñado para niños. Él se las arreglaría. Su hijo volvió a mirarlo mientras caminaban por el sendero. Claro que no, papá, se burló, de esa manera que solo un niño puede hacerlo. Eso era bueno. Kyugai tendría que trabajar con Izuku en el futuro y el miedo no era algo que se necesitara en esa relación. Fui a él con mamá, continuó Izuku. Interiormente, All for One escondió una mueca, sabiendo ya lo que vendría después. Una vez más, se recordó a sí mismo que alejar a Izuku de Inko llevaría tiempo. ¿Puedo ver a mamá de nuevo? Había una nota melancólica en su pregunta. Hisashi los condujo a la hierba, debajo de algunos de los árboles que estaban cerca del estanque. Todavía podía escuchar el tráfico de la calle, pero los árboles le daban una ilusión de privacidad y sus sentidos mejorados le dijeron que no había nadie cerca. All for One se arrodilló, colocando sus manos sobre los hombros de Izuku mientras miraba a los ojos de su hijo. Lo siento, Izuku, no puedes volver a ver a mamá. Para cualquiera que estuviera mirando, no es que lo estuvieran, parecería como si estuviera tratando de explicarle algo muy difícil a su hijo. Y lo era, pero probablemente no lo que cualquier observador pensaría que estaba tratando de explicar. ¿Pero por qué no? Había lágrimas formándose en los ojos de Izuku. Porque mamá no podía mantenerte, respondió. Su dolor socavaría tu habilidad, continuó Hisashi. Las palabras pueden ser un poco difíciles de entender para Izuku, pero sabría por el tono lo que quería decir. Izuku olfateó pero aún no estaba llorando. Pero ella no lo sabía, dijo, su volumen subiendo como si estuviera a punto de llorar. ¿No sabías? Ella no sabía que tengo una peculiaridad, dijo Izuku mientras 2 lágrimas se escapaban de sus ojos y caían por su rostro. Interiormente, Hisashi gruñó. Había estado esperando que Izuku no hiciera esa conexión. No debería haber importado, dijo suavemente, sin mostrar signos de molestia. Izuku no había mencionado nada acerca de ser un héroe, así que tal vez estaba llegando al chico. Todavía podría hacer que Inko sufriera un trágico accidente y reapareciera en el funeral como si acabara de llevar a Izuku a unas vacaciones de niños. El caso que sabía que Inko había iniciado se evaporaría cuando él lo dijera y la evidencia crucial ya había sido eliminada discretamente, pero eso era, llámalo piedad. Inko había hecho exactamente lo que había requerido de ella. Ella no merecía la muerte. Pero antes había matado por muchas menos razones, y lo volvería a hacer. Así que siempre fue una opción. Izuku parecía inseguro. Las mamás están destinadas a mantener a sus hijos sin importar qué. Es por eso que tuve que llevarte, porque ella no te iba a mantener, dijo Hisashi. Ella no te iba a apoyar como yo lo haré, agregó. Izuku volvió a oler, más lágrimas brotaban de sus ojos, pero no estaba haciendo mucho ruido. Eso era algo al menos. De hecho, te apoyaré ahora, dijo All for One alegremente, antes de inclinarse hacia atrás de su hijo. Los ojos verdes lo miraron confundidos y Hisashi sonrió antes de soltar una bocanada de aire. Era una bocanada de aire mezclada con fuego. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Hisashi resopló de nuevo, esta vez dejando que el fuego saliera como un pequeño chorro. El fuego bailó en el aire antes de apagarse.
Eso es, no sabía qué decir, pero All for One estaba agradecido de ver que las lágrimas de Izuku ya se estaban secando. Es una peculiaridad, dijo Hisashi. Se llama aliento de fuego, agregó. ¿Lo quieres? Bien podría haberle preguntado a Izuku si quería respirar. Su hijo asintió enfáticamente, los rizos verdes se balancearon con el movimiento. Interiormente, All for One agarró la chispa roja, amarilla y naranja parpadeante que era Firebreat y la alejó de su núcleo. Metafóricamente, lo tendió para que Izuku lo tomara. Izuku pareció aprensivo por un momento. Cuando su peculiaridad aún sin nombre se manifestó por primera vez, Hisashi tuvo una larga conversación con él sobre la importancia de no usarla. Especialmente en él. Izuku nunca lo había hecho, porque Hisashi se había asegurado de usar su voz seria y respaldar la instrucción con un toque de emoción. En eso, Izuku no lo desobedecería. Puedes tomarlo, animó Hisashi a Izuku. Está bien tomar una peculiaridad de mí cuando te lo diga, agregó con gravedad. Sabía que algunas escuelas de pensamiento para los padres debían establecer reglas y nunca permitir que un niño las violara, pero se suscribió a la teoría de que Izuku era lo suficientemente inteligente como para saber que las reglas siempre pueden cambiar. E Izuku llegaría a aprender que las reglas de la sociedad eran cosas que observaba solo cuando era conveniente. Sintió que la peculiaridad de Izuku lo rozaba cuando su hijo se acercó. No hubo movimiento físico, pero All for One sintió que la peculiaridad de su hijo envolvía a la chispa que era Firebreat con cuidado antes de que se alejara. Se aseguró de no intentar instintivamente recuperarlo y, ante los ojos peculiares de Hisashi, pudo ver que la nueva chispa se instalaba dentro de Izuku. Descansaba cerca del resplandor verde que era su peculiaridad. ¿Por qué no lo usas?, animó Hisashi, señalando hacia el estanque. Izuku solo había tomado la peculiaridad de Tomura antes de ahora y mientras la había usado, la peculiaridad de Tomura era muy diferente a Firebreat. All for One le permitió usar todas las peculiaridades que se le ocurrieron, incluso aquellas como Firebreat que técnicamente requerían alguna mutación física para usar. Después de todo, no sería bueno arrojar fuego si te quemaras la boca. El All for One de Izuku no era el mismo que el suyo, y esta era otra prueba importante. ¿Cómo?, preguntó su hijo. Hisashi sonrió. Era una pregunta justa. Algunas peculiaridades eran más difíciles de usar que otras. ¿Lo sientes?, preguntó. Izuku asintió, las lágrimas desaparecieron por completo. De hecho, se acercó más al estanque. Luego respira hondo y tira de la peculiaridad mientras exhalas, instruyó. Su hijo respiró hondo y luego, después de un momento, exhaló. No hubo fuego. Cerca de... Hisashi animó. Tira un poco más suavemente esta vez. Nuevamente, Izuku respiró hondo y resopló. Esta vez había una llama acompañándolo. Una llama que creció rápidamente y luego cayó al agua con un silbido y un chisporroteo. Hubo una pequeña voluta de vapor, pero nada demasiado preocupante. Lo hiciste. Hisashi vitoreó. Cuando Izuku activó Firebreat, la peculiaridad había estallado en sus sentidos, casi como si también estuviera en llamas. Izuku le sonrió. Lo hice. Exclamó felizmente. Un hilo de fuego acompañó las palabras. Ops. Él se rió. Sabía que podías. All for One dijo alentadoramente. Suelta la peculiaridad y luego inténtalo de nuevo, instruyó, señalando hacia el estanque nuevamente. Izuku asintió, feliz de estar usando una peculiaridad. Hisashi activó All for One y miró a su hijo. Firebreat todavía estaba separado de la peculiaridad de Izuku, por lo que eso significaba que le tomó más de un uso absorber una peculiaridad. Ya lo sabían por la peculiaridad de Tomura, pero la confirmación fue buena. Sin embargo, quedaba la pregunta, ¿cuánto uso le tomaría a Izuku absorber la peculiaridad? ¿Y alguna vez sería completamente absorbido? El Dr. Garaki parecía pensar que sí, pero Hisashi no estaba seguro. Izuku exhaló una respiración más sostenida esta vez y el fuego bailó en el aire como una cuerda antes de caer inofensivamente al estanque. Hubo otro siseo. Tardíamente, Hisashi buscó a Koi, pero si había alguno de los peces en el agua, se había alejado nadando, probablemente asustado por el fuego. Pescado sabio. Izuku se rió encantado, más fuego saliendo de su boca. Eso es suficiente por ahora, dijo Hisashi. No quería que Izuku superara la novedad de Firebreat y volviera a pensar en Inko. Hisashi conocía a su hijo, tan joven como era. Mientras Izuku no pudiera experimentar, su mente se consumiría pensando en experimentos y eso era mucho mejor que pensar en su madre. All for One ignoró la voz en su cabeza que sonaba sospechosamente como Kurohiri, diciéndole que darle una peculiaridad a Izuku era una distracción. Podría ser una distracción, pero tenía muchas peculiaridades que podía usar para ese propósito. Izuku parecía decepcionado, pero para los sentidos de Hisashi, podía decir que su hijo había liberado Firebreat. La peculiaridad volvió a su estado inactivo pero permaneció separada de la peculiaridad de Izuku. Oh, eso es tan responsable. Hisashi se sacudió ante la voz, girando rápidamente mientras se ponía de pie. Casi instantáneamente se relajó cuando vio al orador. La mujer parecía asustada, pero cuando él se relajó, ella también se calmó. Me asustaste, se rió All for One.
Lo siento por eso, respondió ella. Es tan agradable ver a un padre enseñarle a su hijo sobre su peculiaridad, agregó, señalando a Izuku. Especialmente porque estás siendo tan responsable, continuó. All for One mantuvo su expresión tranquila mientras la examinaba. Femenino. Más tarde de mediana edad. Rellenita, no en forma, vestida con zapatos planos sensatos, falda recta con blusa y chaqueta. Probablemente una recepcionista. Tenía el pelo corto de color púrpura, con algunas canas, medio recogido hacia atrás, medio suelto. Ella no era una amenaza. Abrió más sus sentidos y se sintió aliviado al sentir que no había nadie más cerca. No había estado tan concentrado en Izuku. Recién entró, le dijo Isashi, y pensé que este era el mejor lugar para practicar el control, agregó, señalando el estanque. Oh, lo es. Y eres tan considerado. Justo la otra semana alguien tuvo un capricho ácido y no lo controló. Todavía hay desinversiones en el concreto. Ella brotó. Nos íbamos, dijo All for One. Ah, por supuesto, lamento haberte molestado, dijo ella, haciéndole una leve reverencia antes de irse. Isashi la observó con atención. Papá, ¿quién era ese? Preguntó Izuku. No lo sé, respondió All for One, antes de agacharse para recoger a Izuku. Pero no nos vamos a quedar, agregó. Se alejó, yendo en dirección opuesta a la de la mujer. Podría ser solo un encuentro inocente y, para sus sentidos, ella definitivamente no tenía presencia, pero él no había llegado a donde estaba confiando. Izuku se aferró a él, consciente de la tensión repentina, e Isashi sacó su teléfono mientras caminaba. Tocó la pantalla y la acercó a su oído. Fue respondido rápidamente. Kurohiri, dijo el nombre, confiando en que la urgencia en su voz sería escuchada. ¿Coordenadas? Preguntó el urdidor de inmediato, sin molestarse en bromas. All for One miró a su alrededor, antes de activar una de las peculiaridades casi inútiles que había tomado hace muchos años. Era la capacidad de saber exactamente dónde estaba en cualquier momento. En la superficie era inútil, pero para alguien como él, con los recursos y necesidades que tenía, se volvió útil. Nunca tuvo que preocuparse por arreglar previamente las coordenadas con Kurohiri. Isashi se movió hacia uno de los muros que rodeaban el castillo. Era piedra seca e hizo una mueca. Eso no tendría ningún refuerzo que pudiera usar. En cambio, se abrió paso a través de la puerta hacia la calle. Había un centro de información turística a su izquierda. Estaba construido frente a la muralla, pero había suficiente espacio para caminar detrás de ella. No era perfecto, pero serviría. Recitó las coordenadas a Kurohiri antes de colgar y justo cuando llegaba a la parte trasera del edificio apareció un familiar remolino de oscuridad. Un momento después, no había nadie parado allí. ¿Sensei? Preguntó Kurohiri tan pronto como se reformó. No es nada, dijo All for One lentamente, pensando en la reacción de la mujer y lo que había visto. No es nada, repitió. Dejó a Izuku en el suelo. Su hijo había estado en silencio desde que lo recogieron. ¿Papá? Izuku preguntó en voz baja. No hay nada de qué preocuparse, lo tranquilizó Isashi, asegurándose de que fuera firme con las palabras mientras le sonreía a Izuku. Kurohiri te va a llevar a comprar un poco de helado, agregó, sabiendo que la puerta Warp lo tomaría como una orden. La oferta de helado tuvo el efecto deseado, y Isashi observó cómo Izuku se relajaba. Miró expectante al hombre brumoso y Isashi escondió una sonrisa ante el pequeño suspiro que Kurohiri dio antes de extender su mano hacia Izuku. Sabía mejor que quejarse. Una vez que se fueron, All for One se trasladó a su escritorio y se sentó. Kurohiri lo había llevado de regreso a su oficina. No es nada, se repitió a sí mismo, repasando mentalmente la reacción de la mujer antes de asentir para sí mismo. Realmente no fue nada. Si hubiera sido una emboscada, los héroes la habrían provocado y él lo habría sabido de antemano. All Might ni siquiera estuvo cerca de encontrarlo. Y a otros héroes les costaba creer que existía. Los que no estaban en la nómina. Tomó un respiro profundo. Ahora que estaba más tranquilo, podía ver que había reaccionado de forma exagerada. Pero al menos podría usar eso para mostrarle a Izuku cuánto le importaba. Así que eso no fue una pérdida total. Lin. Izuku 5 años. Mira papá. Es Saberuin. Exclamó Izuku. La veo, le dijo Isashi a su hijo, asegurándose de mantener un agarre firme en la mano de Izuku. Era el 5º cumpleaños de Izuku y había prometido pasar toda la mañana con él. La experiencia le había enseñado que lo mejor era mantener un agarre firme en la mano de Izuku. No era que su hijo se escaparía, pero Izuku tenía una edad en la que se distraía fácilmente. Actualmente, sin embargo, estaba distraído por Saberuin, que actualmente estaba luchando contra un villano. Interiormente, All for One suspiró mientras miraba la batalla. Dudó en dignificarlo llamándolo batalla. Esta fue una pelea de jardín de infantes. Ninguno de los combatientes mostró ninguna habilidad, y los civiles solo estaban boquiabiertos.
Sin embargo, Isashi supuso que realmente no podía comentar sobre eso ya que Izuku lo estaba arrastrando hacia la batalla, ansioso por acercarse y ver al héroe. Cualquier otro día habría sacado a Izuku deprisa, pero hoy era el día de Izuku y quería mirar. Además, con la habilidad de los combatientes, fácilmente podría garantizar la seguridad de su hijo. Cuidado, advirtió. Izuku no pareció escucharlo mientras seguía esforzándose hacia adelante, estirándose con un brazo extendido detrás de él. Isashi tomó una decisión. Sacó una peculiaridad defensiva y se inclinó, aplicándola a Izuku. A sus sentidos apareció un escudo alrededor de su hijo. Luego lo levantó y lo colocó sobre sus hombros para que Izuku pudiera ver mejor la supuesta batalla. Podía sentir el chillido de felicidad en Izuku, pero su hijo estaba lo suficientemente controlado como para no hacer ruido. Tenía un ligero sentido de autoconservación. El supuesto villano hizo algo y Saberwind respondió. All for One recordó lo que sabía de la mujer. No fue mucho. Ella era una heroína menor y acababa de comenzar en la agencia de Quantum Steel como una heroína completa. Solo sabía de ella porque seguía la pista de los héroes dentro de las 100 millas de su residencia. Ella tenía una peculiaridad relacionada con la presión del aire, pero mientras él la observaba, se dio cuenta de que no tenía idea de cómo usarla. ¿Qué estaban enseñando esas escuelas de héroes a la gente en estos días? Ella simplemente creó una fuerza contraria a la ola que el villano había enviado. Seguramente haberse graduado de un curso de héroe que no podría ser el límite para su peculiaridad. Aunque concedido, este no era el lugar para que ella lo mostrara. All for One la vio crear otra fuerza contraria. Muy aburrido. ¡Guau! Izuku estaba impresionado. Isashi no puso los ojos en blanco. Estaba aquí por Izuku y para un niño de 5 años probablemente fue impresionante. Además, Izuku probablemente aún no entendía la presión del aire. Por lo tanto, aún no vería las oportunidades perdidas que tenía Saberwind. Veamos el Kirk, ¿de acuerdo? Preguntó en su lugar. La peculiaridad de Saberwind se llama Baroloar, dijo Izuku alegremente, sus ojos brillantes nunca dejaron la batalla. ¿Y sabes lo que hace? Controla el aire, fue la respuesta. Para un niño de 5 años, esa fue una evaluación suficientemente buena de lo que era la presión del aire. Entonces, si pudieras controlar el aire, ¿qué harías? Isashi dirigió a Izuku a través de algunas preguntas. Sabía que a Izuku le interesaban las peculiaridades, pero la evaluación y el análisis no se perfeccionaban sin ayuda. E Izuku necesitaría aprender a usar múltiples peculiaridades de manera eficiente. All for One no vio la cara de su hijo arrugarse como pensaba, pero podía imaginárselo. Su nariz estaría tensa, estirando las pecas esparcidas por sus mejillas. Podría hacer viento, dijo Izuku. Bien, ¿qué más? Isashi animó. Cambiar la presión del aire crearía viento y, de hecho, podría crear vientos localizados bastante fuertes. Estaba pensando más en que si Saberwind realmente controlaba la presión del aire, entonces ¿por qué no estaba aumentando la presión alrededor del villano para ponerlo de rodillas? No podía estar completamente seguro de que Saberwind controlara la presión del aire. Ella no era uno de los héroes que había estudiado y no podías confiar en que la descripción de su peculiaridad fuera completamente precisa, incluso con los héroes diurnos. Podrías confiar aún menos en la descripción de los héroes clandestinos y, en muchos sentidos, tenían la idea correcta. Si te ganaste la vida luchando contra villanos, entonces no deberías anunciar tus ventajas. Pero ese no era el punto aquí. El punto aquí era que era el cumpleaños de Izuku y debería estar divirtiéndose. Se estaba divirtiendo, pero no había ninguna razón por la que no pudiera introducir un poco de educación también. Podría golpearlo. Izuku lloró. Entonces, ¿por qué no es Saberwind? All for One preguntó retóricamente. Incluso teniendo en cuenta el hecho de que Saberwind tendría que considerar a los civiles, había mucho espacio para que ella atacara al villano, en lugar de simplemente contrarrestarla. No sé. Izuku dijo. Isashi no tenía la intención de que Izuku escuchara la pregunta, pero no estaba decepcionado de haberlo hecho. Puede que solo sea una pregunta aleatoria, descartable, pero infundiría dudas. La pelea terminó finalmente una vez que Saberwind realmente cerró con el villano. Mentalmente, Isashi negó con la cabeza. No podía imaginar que Saberwind durara mucho más, no cuando ella se ponía en peligro de esa manera. Bajó a Izuku de sus hombros cuando la multitud se disolvió. ¿Qué pensaste? Preguntó mientras derribaba la barrera que había puesto alrededor de Izuku antes. No había sido necesario, pero más vale prevenir que lamentar. Izuku sonrió. Estaba casi temblando. Eso fue tan bueno. Él vitoreó. Desafortunadamente, su hijo era un poco ruidoso o demasiado entusiasta. Captó la atención de Saberwind y ella prácticamente saltó. Isashi la vio acercarse. Su sonrisa era brillante y casi estaba rebotando. Esta vez Izuku no contuvo su grito de felicidad y All for One tuvo que recordarse a sí mismo que su hijo estaba feliz para poder soportar a un héroe imbécil. Estuviste tan bueno. Izuku le dijo a Saberwind mientras se acercaba.
Isashi decidió que sería mejor tener lo que debería ser la verdadera conversación en su cabeza. Necesitas mejorar tus habilidades, pensó que era lo que debería haber dicho Izuku. Gracias. Dijo Viento de Sable. Lamento que tu día haya sido interrumpido, agregó. Izuku negó con la cabeza, los rizos verdes se movieron con el movimiento. No. Fue divertido. Y es mi cumpleaños. ¿Cómo lograste graduarte? Isashi pensó antes de asentir de acuerdo con Izuku. ¿Está? Saberwind no tuvo que fingir sorpresa. Entonces creo que te mereces un autógrafo, agregó, metiendo la mano en uno de los bolsillos de su cinturón y sacando un bolígrafo. Se merece tener tu peculiaridad, pensó Isashi. Lo haría mejor con eso. Incluso sin conocer los detalles completos de la peculiaridad de Saberwind, sabía que era cierto. Izuku en realidad saltó arriba y abajo de felicidad y sacó la pequeña mochila que cargaba de sus hombros. Lo abrió y sacó un cuaderno. El cuaderno había venido con Izuku cuando Isashi se lo quitó a Inko en virtud del hecho de que Izuku había estado escribiendo en él cuando se fueron. Se lo tendió a Saberwind. Ella lo tomó y hojeó las páginas en busca de un espacio en blanco antes de firmar uno con una floritura. Saberwind le devolvió el cuaderno e Izuku le sonrió. Afortunadamente, se les impidió seguir conversando cuando el oficial de policía que había tomado la custodia del villano la llamó. «Feliz cumpleaños, pequeña», dijo Saberwind mientras rebotaba de nuevo. Izuku sonrió a su espalda, pero no luchó cuando Isashi le indicó que debería volver a guardar el cuaderno en su bolso. Volvió a tomar la mano de Izuku y se alejaron. El camino se reabriría pronto, pero no tenían que atravesarlo. Cuando volvieron a incorporarse al tráfico peatonal, miró a su hijo. «Podrías haberlo hecho mejor», le dijo a Izuku. «Papá». Con su peculiaridad. «Hubieras peleado mejor». «¿Quieres decir?» Todos para uno sonrió. «Lo digo en serio», confirmó. No le había dado un regalo a Izuku, pero tal vez había uno que podría darle. Aunque no hoy. Kyugai indicó que Izuku aún no había absorbido Fire Breath y quería obtener una línea de base. Pero en el futuro, Izuku lo haría mejor con Baroload. «Ted, mi señor». Gigantomachia estaba encantada de saber de él de nuevo. Hace algún tiempo, All for One le había dicho a su guardaespaldas que estaba atendiendo una variedad de tareas en la ciudad y, por lo tanto, no necesitaría sus servicios. El enorme hombre no había estado contento con las órdenes, pero entendió que él era el jefe, y su palabra era ley. «Terminé mis tareas actuales», le dijo Isashi a su guardaespaldas. «Pero antes de que regreses, tengo una tarea para ti». Podía decir que Gigantomachia estaba ansiosa por hacer esa única tarea por la forma en que se movía. «Mi señor». Su voz estaba llena de anticipación. «Necesito que me traigas al héroe Saberwind», dio la orden All for One. «Vivo», agregó la especificación. Su guardaespaldas sabía lo que eso significaba. «De inmediato, mi señor». Gigantomachia respondió. El enorme hombre se dio la vuelta y Isashi sonrió. Tendría el regalo de Izuku muy pronto. Ted Inko se sentó en la mesa de la cocina. Sabía lo que la gente pensaría si la miraban. Sabía lo que Mitsuki le diría. Lo que casi cualquiera le diría, pero no pudo evitarlo. Solo por hoy. La mesa estaba puesta para 3 y había un pequeño pastel en el medio. Izuku cumpliría 5 hoy. No. Izuku tenía 5 años hoy. En algún lugar, Izuku estaba cumpliendo 5 años. Simplemente no estaba aquí. Había pasado medio año desde que había estado aquí. Medio año desde que su vida se había derrumbado. El detective todavía venía de vez en cuando, pero solo para decirle que no tenían pistas. Parecía como si Isashi hubiera desaparecido en el aire. Si Inko fuera honesta consigo misma, no le habría importado si él lo hubiera hecho, pero él se había llevado a Izuku, así que a ella le importaba. Ella se preocupaba mucho. Su corazón había sido arrancado de su pecho. Todo le recordaba a Izuku. No tanto Isashi. Izuku. Quería tanto a su bebé de vuelta que le dolía. Miró el pastel. Había 5 velas en él. Miró su lugar puesto. Ella miró todo. Inko se sentó en silencio mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Ted terminará pronto, Sakuko Inoue», dijo Isashi en voz baja. La mujer frente a él gimió cuando Gigantomachia la sostuvo. Aparentemente había tratado de pelear. Hubiera sido más fácil para ella si solo hubiera acompañado a Gigantomachia, pero por su observación, ciertamente limitada, de ella, estaba demasiado confiada. Levantó la vista cuando su sombra cayó sobre ella. «Te conozco». Viento de Sable jadeó. Se las arregló para levantar una mano y enviar una ráfaga de aire hacia él. Isashi ni siquiera se movió. La mano de Gigantomachia brilló frente a él. El ataque se disipó en el brazo de su guardaespaldas y luego, en represalia, golpeó a Saberwind contra el suelo. Ella gritó y sonaba húmedo. La sangre salpicó su rostro. «Eso fue imprudente», murmuró All for One mientras colocaba una mano sobre el brazo de Gigantomachia y lo empujaba hacia abajo. El hombre más grande no luchó contra él. Se tomó su trabajo en serio, pero sabía que su amo era más que capaz de manejar a esta mujer. «Estabas con ese chico. ¿Qué estás haciendo?» «Estaba con mi hijo», coincidió Isashi mientras Gigantomachia se movía de nuevo.
Agarró ambos brazos de Saberwind y tiró de ellos hacia atrás, de modo que ella quedó frente a él, aproximadamente a la altura de los ojos de All for One. Por lo tanto, tuve un asiento de primera fila para eso, uff. Ni siquiera quiero llamarlo pelea. Estaba haciendo mi trabajo. Sí, lo estabas, y lo estabas haciendo muy mal, pero ese no es el punto aquí, agitó la mano para descartarlo. Después de que respondas algunas preguntas, te dejaré ir. Mierda de toro. Saberwind trató de escupirle. Sakuko, querida, nunca miento, respondió. Ahora, tu peculiaridad se llama Varoloar, a menos que me equivoque. Podía ver la confusión en sus ojos ante la pregunta. Probablemente esperaba algo mucho más siniestro, pero mientras esperaba una respuesta, vio la forma en que Sakuko se preparó. All for One suspiró. Preferiría hacer esto sin violencia innecesaria, pero si no respondes, entonces no puedo ser responsable. Mierda de toro. Ella dijo de nuevo. Tú eres responsable. Ella gruñó. Ah, empiezo a ver lo que están enseñando en la escuela de héroes, dijo Hisashi conversacionalmente. Desafío sin sentido. Asintió a Gigantomachia. El gigante flexionó los brazos y hubo un chasquido húmedo. Sakuko gritó. Gigantomachia no soltó los brazos. Tu peculiaridad se llama Varoloar, ¿sí? Hisashi volvió a preguntar a Saberwind. Sí, jadeó ella. Sí, se llama Varoloar, confirmó sin aliento. Ya ves, es mucho más fácil responderme, comentó. Tu peculiaridad controla la presión del aire, ¿sí? Hisashi hizo la siguiente pregunta. Sí, respondió Saberwind. Su voz se quebró por el dolor. Principalmente. Ella añadió. Ahora, eso fue interesante. Principalmente. Sintió que sus labios se contraían en una sonrisa. Eso significaba que la descripción pública de su peculiaridad era incorrecta. Eso podría explicar la diferencia entre lo que él creía que debería ser su habilidad y lo que había mostrado. Principalmente, repitió la palabra en una pregunta obvia. ¿De verdad me dejarás ir? Preguntó Sakuko, logrando sacar toda la pregunta antes de jadear de dolor nuevamente. No tengo intención de quedarme contigo, confirmó All for One. Pareció considerar las palabras antes de asentir. No es presión de aire. Nitrógeno, aclaró. ¿Nitrógeno? Podía controlar el nitrógeno y producía pequeñas y estúpidas olas de viento. El control del nitrógeno era una habilidad mucho más útil. ¿Cómo, en nombre de algo, tenía una peculiaridad tan poderosa y la usaba tan mal? ¿Todo nitrógeno o solo atmosférico? Hisashi cuestionó, antes de perderse demasiado en sus pensamientos, aunque sabía que no importaría cuál fuera su respuesta. Se había sentido decepcionado con su actuación antes, y ahora se sentía aún más decepcionado. Tal uso de peculiaridad banal no era por lo que había luchado. Todos, respondió Saberwind, tragando saliva. Hisashi negó con la cabeza. Tienes control sobre el nitrógeno y tu peculiaridad lleva el nombre de la presión. Ella pareció entender lo que él estaba preguntando. Mi peculiaridad fue nombrada cuando era joven. No lo sabía mejor entonces, dijo Saberwind apresuradamente, obviamente luchando contra el dolor. La explicación tenía sentido, pero no la absolvía de su pésima actuación. Gracias, dijo All for One cortésmente mientras extendía una mano. Gigantomachia sabía lo que eso significaba y la levantó ligeramente. Eso es todo lo que quería saber, agregó mientras tocaba su piel. Estaba pegajoso por el sudor, pero esa era una sensación familiar. Hisashi activó All for One y, para sus sentidos, la peculiaridad de Saberwind brilló con un color blanco pálido. Era casi transparente. Detrás de ella, las peculiaridades de Gigantomachia brillaron. Alcanzó a Varoloar y tiró de él antes de que Saberwind tuviera la oportunidad de decir algo. Como era habitual, Sakuko se desmayó cuando su peculiaridad pasó a él. No tenía que suceder de esa manera, pero descubrió que reducía la necesidad de escuchar lloriqueos sin sentido. Cuando retiró la mano, Gigantomachia la dejó caer. Deshágase de ella, instruyó All for One a su sirviente, y luego venga de verme, agregó, dando un paso atrás. Gigantomachia levantó una mano y la golpeó hacia abajo. Hubo un crujido húmedo. Hisashi se dio cuenta de que eso era obedecer sus órdenes, pero no era exactamente lo que quería. El cuerpo, por favor, agregó la instrucción. El enorme hombre parecía un poco deprimido, pero All for One sabía que sus órdenes serían obedecidas. Gigantomachia recogió lo que quedaba de Saberwind y se dio la vuelta mientras Hisashi contemplaba la nueva peculiaridad que tenía. Si resultaba ser la mitad de útil de lo que pensaba que iba a ser, sería difícil dárselo a Izuku, pero, las cosas que hizo por su hijo.